Homilía del Santo Padre Francisco, pronunciada durante la misa celebrada en Casa Santa Marta el sábado 4 de abril de 2020. Lectura dramatizada. En estos momentos de turbamiento, de dificultad, de dolor, muchas veces la gente tiene la posibilidad de hacer una cosa u otra, muchas cosas buenas, pero tampoco falta que a alguno se le ocurra hacer algo no tan bueno. Aprovechar el momento y aprovecharlo para sí mismo, para su propio beneficio. Oremos hoy para que el Señor nos dé a todos una conciencia recta, una conciencia transparente que pueda mostrarse ante Dios sin avergonzarse. Hace tiempo que los doctores de la ley, incluso los sumos sacerdotes, estaban inquietos porque sucedían cosas extrañas en el país. Primero, ese Juan, que al final lo dejaron estar porque era un profeta, bautizaba allí, y la gente iba, pero no había otras consecuencias. Luego llegó este Jesús, señalado por Juan. Empezó a hacer señales, milagros, pero sobre todo empezó a hablarle a la gente. Y la gente lo entendía, lo seguía. Y no siempre observaba la ley. Y esto los inquietaba mucho. Este es un revolucionario pacífico. Este atrae al pueblo, el pueblo lo sigue. Juan 11, 47, 48. Y estas ideas les llevaron a hablar entre ellos. Mira, a mí esto no me gusta. Eso otro. Y así entre ellos tenían este tema de conversación, de preocupación también. Luego algunos fueron a él para ponerlo a prueba. Y siempre el Señor tenía una respuesta clara que a ellos, los doctores de la ley, no se les había ocurrido. Pensemos en esa mujer casada 7 veces, viuda 7 veces. Pero en el cielo, ¿de cuál de estos maridos será esposa? Lucas 20, 33. Él respondió claramente. Y ellos se fueron un poco avergonzados por la sabiduría de Jesús. Y otras veces se marcharon humillados, como cuando quisieron apedrear a esa señora adúltera. Y Jesús dijo al final: los que estén sin pecado, tiren la primera piedra. Juan 8, 7. Y dice el Evangelio que se marcharon, empezando por los ancianos, humillados en ese momento. Esto hacía crecer esta conversación entre ellos. Debemos hacer algo. Esto no está bien. Luego enviaron a los soldados a buscarlo. Y volvieron diciendo: no pudimos atraparlo porque este hombre habla como nadie. ¿Vosotros también os habéis dejado engañar? Juan 7, 45, 49. Enojados porque ni siquiera los soldados pudieron atraparlo. Y también, después de la resurrección de Lázaro, lo hemos oído hoy, muchos judíos iban allí a ver a las hermanas de Lázaro, pero algunos iban allí para ver bien qué había sucedido y referirlo. Y algunos de ellos fueron y les dijeron a los fariseos lo que Jesús había hecho.
Juan 11:45. Otros creían en él. Y esos que fueron los charlatanes de todos los tiempos, que viven llevando las habladurías, fueron a informarles. En ese momento, ese grupo que se había formado de doctores de la ley hizo una reunión formal. Esto es muy peligroso y tenemos que tomar una decisión. ¿Qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Reconoce los milagros. Si le dejamos continuar así, todos creerán en él. Es un peligro. El pueblo irá tras él y se separará de nosotros. El pueblo no estaba con ellos. Vendrán los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Juan 11:48. En esto había parte de verdad, pero no toda. Era una justificación porque habían encontrado un equilibrio con el ocupador, pero odiaban al ocupador romano, aunque políticamente habían encontrado un equilibrio. Así que hablaban entre ellos. Uno de ellos, Caifás, el más radical, era sumo sacerdote. Y dijo: ¿no os dais cuenta de que os conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que se arruine toda la nación? Juan 11:50. Era el sumo sacerdote e hizo la propuesta. Eliminémosle. Y Juan dice: pero esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús debía morir por la nación. A partir, pues, de aquel día, decidieron matarlo. Juan 11:51-53. Fue un proceso que comenzó con pequeñas inquietudes en tiempos de Juan el Bautista. Y luego terminó en esta sesión de los doctores de la ley y los sacerdotes. Era un proceso que crecía. Un proceso que estaba bien seguro de la decisión que tenía que tomar, pero nadie lo había dicho tan claramente. Hay que eliminar a este. Este modo de proceder de los doctores de la ley es precisamente una figura de cómo actúa la tentación en nosotros. Porque detrás de ella estaba obviamente el diablo que quería destruir a Jesús. Y la tentación en nosotros generalmente actúa así. Comienza con poco, con un deseo, una idea. Crece, contagia a otros y al final se justifica. Estos son los 3 pasos de la tentación del diablo en nosotros. Y aquí están los 3 pasos que hizo la tentación del diablo en la persona del doctor de la ley. Empezó con poco, pero creció, luego contagió a otros, tomó cuerpo y al final se justificó. Es necesario que uno muera por el pueblo. Juan 11:50. La justificación total. Y todos se fueron a casa tranquilamente. Dijeron: esta es la decisión que teníamos que tomar. Y todos nosotros, cuando somos vencidos por la tentación, terminamos tranquilos porque hemos encontrado una justificación para este pecado, para esta actitud pecaminosa, para esta vida que no está de acuerdo con la ley de Dios. Deberíamos tener el hábito de ver este proceso de tentación en nosotros.
Este proceso que hace cambiar nuestros corazones del bien al mal, que nos lleva por el camino en bajada. Algo que crece lentamente, luego contagia a otros y al final se justifica. Es difícil que las tentaciones nos lleguen de golpe. El diablo es astuto. Y sabe cómo tomar este camino. Lo tomó para llegar a la condena de Jesús. Cuando nos encontremos en un pecado, en una caída, sí, debemos ir y pedir perdón al Señor. Es lo primero que debemos hacer. Pero luego debemos decir, ¿cómo llegué a caer? ¿Cómo comenzó este proceso en mi alma? ¿Cómo creció? ¿A quién he contagiado? Y cómo al final me he justificado para caer. La vida de Jesús es siempre un ejemplo para nosotros. Y las cosas que le sucedieron a Jesús son cosas que nos sucederán. Las tentaciones, las justificaciones, las personas buenas que están a nuestro alrededor y tal vez no las sentimos. Y las malas personas que en el momento de la tentación tratamos de acercarnos a ellos para hacer crecer la tentación. Pero no lo olvidemos nunca, siempre, detrás de un pecado, detrás de una caída, hay una tentación que empezó pequeña, que ha crecido, que ha contagiado, y al final encuentro una justificación para caer. Que el Espíritu Santo nos ilumine en este conocimiento interior. Las personas que no pueden recibir la comunión espiritual hacen ahora la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén.